Volvamos aquí a la Ciudad de México, concretamente a la esquina legislativa de Donceles y Allende. Ahí el delegado de Tláhuac acudió a defenderse de las acusaciones que buscan removerle del cargo. Veamos. Será el 14 de noviembre cuando el Pleno de la Asamblea Legislativa vote por remover o no del cargo al delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Especial Jurisdiccional, Armando López Campa, al informar el calendario que sigue el proceso de remoción en contra del funcionario. Y si en caso de que sea determinado en el dictamen que hay lugar, que hay elementos suficientes para su destitución, el Pleno tiene que aprobarlo por las 2/3 partes de sus diputados. Al término de la sesión durante la cual el delegado hizo entrega de pruebas a su favor sobre el proceso que se le sigue, también presentó formalmente a quien lo representará y asesorará de manera legal, el abogado Gabriel Alejandro Regino García. Reiteró que su gobierno y él no tienen vínculo con algún grupo u organización delictiva. Esperamos que con esta contundencia que mostramos, incluso la solicitud de remoción se retire por ser infundada y ser producto de pruebas oscuras, vagas, imprecisas, algunas obtenidas en forma ilegal. El presidente de la Comisión Jurisdiccional adelantó las fechas en las cuales sesionarán previo a obtener un dictamen. La primera será el próximo jueves 21 para desahogar pruebas, en tanto que el lunes 30 de octubre trabajarán en la elaboración de un predictamen y el viernes 10 de noviembre se concluirán los trabajos con un documento final que será presentado ante el Pleno el martes 14 de noviembre. Manuel Hernández en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.